Hola Irma, buenas tardes. ¿Cómo estás, Irma? No me acordaba que cambiábamos de mes y me cerró la liga. Y como me quedé dormido, mi Irma, ya me levanté a la pura hora, pero ya estoy corrigiendo, mandándoles la liga a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, maestro. Qué bueno. Nomás que me cambió la liga y no sé qué, no hallaba cómo hacerle tú, Ofelia, pero ya estoy corrigiendo, ¿eh? Está bien, maestro. Y vamos a continuar con el capítulo 11 de Carta a los Hebreos sobre la fe. Ayer cuestionábamos qué es la fe, qué entiendes por fe. Y pues hoy precisamente fui a misa de 12 de la Divina Providencia, como lo llamamos acá, y vi que nos falta mucho para tener fe. O sea, digo yo, ay Dios, qué feo es nomás mover la cabeza como juncos, como dice el salmista. Pero vamos a seguir profundizando. Ya casi les mandé a todos. Ya la puse ahí en la liga. Ahí está ya. Listos, listos. Irma Ofelia, pues miren, hoy el Señor nos invita a seguir teniendo fe. ¿Qué es la fe? Desde la carta a los Hebreos dice, la fe es soporte de las realidades que se esperan y pruebas de las que no se ven. Gracias a ella los antiguos quedaron acreditados. La fe es un soporte de las realidades que se esperan y prueba de lo que no, de las que no se ven. ¿Por qué muchas personas no buscamos el cielo? Porque no tenemos fe en que hay una vida después de esta vida. ¿Por qué las personas no compartimos nuestro pan con el hambriento? Porque pensamos que no es necesario. ¿Por qué muchas personas odian a los otros? Porque nos falta fe. Y así, todo es cuestión de fe. Por eso Jesús le dice a sus apóstoles, capítulo 17 versículos del 5 al 6, Señor, aumentanos la fe, dice Pedro, a nombre de todo el grupo. Y Jesús les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a ese sicomoro, plántate de ahí y siémbrate en medio del mar y les haría caso. Una fe así tan chiquitita, fíjense todo lo que puede hacer. Pero a veces las personas no tenemos fe ni en nosotros mismos. Vamos a tener fe en Jesús, que muchas personas no lo conocemos. Nosotros, Irma y Ofelia, sí estamos conociendo a Jesús, porque el que lee la palabra, el que estudia la palabra, Jesús se le va revelando poco a poco y le va dando una fe muy sólida y muy grande. Necesitamos de todos modos todos los días decirle al Señor como los apóstoles, aumentanos la fe.
y entonces nuestra vida va a ser diferente. ¿Se acuerdan de lo que veíamos en las 13 cartas de San Pablo? Que San Pablo siempre empezaba con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y este capítulo 11 de la carta a los Hebreos nos lleva por ese camino, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. A veces hay dinámicas que hacen a veces en los grupos. Y una vez vi una dinámica que hicieron los grupos y ellos expresaban que la fe era cerrar los ojos, que te taparan los ojos y que te dejaras guiar por alguien que tú no conocías. A mí se me hizo medio, no se me hizo bien, pues, porque San Juan Pablo II tiene una encíclica que dice la fe y la razón. O sea, no podemos tener fe si nuestra conciencia, si nuestra mente no lo entiende. Lo primero que tenemos que entender es que hay un Dios maravilloso que nos ama, que te ama y que me ama. Un Dios que tiene un plan en tu vida y en mi vida. Un Dios que quiere lo mejor para ti y para mí, pero también nosotros a veces pensamos que este plan maravilloso de Dios es que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades, que no tengamos que trabajar, que seamos los patrones de nuestros negocios, que seamos los dueños del mundo y no, ese no es el plan de Dios. Ese es el plan del demonio. Ese es el plan del mundo, el demonio y la carne. En la medida que nosotros vamos viendo, poniendo nuestros ojos, eso es la fe, poner nuestros ojos en este Jesús que se hizo chiquito, se anonadó, se hizo nada, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, empezamos a comprender quién es Jesús. Empezamos a comprender que si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por tantas cosas, continuad nosotros. Y la fe hay que pedirla siempre, siempre, siempre. Yo les invito, Irma Ofelia y señora Celia, buenas tardes, que ojalá tengamos una fe tan grande para decirle al Señor, Señor, cura a don fulanito, cura a doña fulanita, y Señor los cura. Pero también ayer les platicaba que la fe no es para nuestro beneficio personal. La fe es en favor de los demás. Si tú y yo ya tenemos a Dios, pues, ¿qué nos hace el mundo? ¿Qué nos hace el demonio? ¿Qué nos hace la carne? ¿Qué nos hacen las enfermedades? Porque el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Este asunto de la fe es muy grande para nosotros, porque a veces no entendemos lo que es la fe. La fe es algo que cambia tu vida. Si no cambia tu vida, entonces quién sabe qué fe tengas, ¿sale? La fe está en el origen de la vida religiosa y es una línea del evangelio. Y acuérdense, la fe es entrega personal al sometimiento total de Dios, del entendimiento para creer. O sea, así como María Santísima le dijo al ángel, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la entrega que tenemos que hacer. También la fe es salvación. La fe es aceptar que Jesús puede con todo y contra todos, porque Él es el Hijo de Dios. La fe es Jesucristo, que es luz, que ha venido para iluminar al mundo, para que todo el que crea en Él no ande en tinieblas, nos decía en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, Juan capítulo 12 versículo 16. La fe también nos lleva a creer que somos hijos de la luz y que por lo tanto no debemos de vivir en la oscuridad. La fe es creer que Jesucristo es Dios y hay que creer que Jesucristo es el yo soy de Abraham, de Isaac, de Jacob.
creer en Jesucristo que es el Señor, es que Él es santo, que Jesús es el pan de la vida, que Jesús es el enviado para salvar al mundo. Por eso los que creen que Jesús es el enviado del Padre ya tienen vida y vida en abundancia. Creer que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre es la interpretación que ambos que se realiza en la unidad sustancial. Por lo tanto, creer en Dios es creer en Jesucristo. La esencia de la fe en su aspecto intelectual es creer y confesar que Jesús de Nazaret es el Mesías, que ese Mesías es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios se hizo hombre pero fue ejecutado, muerto y resucitado para la salvación del mundo. Esta es la revelación en plenitud, que Dios se hizo hombre para morir por nosotros y saber que Jesús viene y nos da esa vida eterna. Y hoy nos lo decía el Evangelio. El que cree en Jesús ya está salvado. ¿Y qué se necesita si de verdad tenemos fe? ¿Sale? Ahí, fíjense, vayan tomando su nota. Obediencia. ¿Sale? Lo primero es obediencia, ¿qué? A los 10 mandamientos. Que tú y yo de verdad sepamos escuchar la voz de Dios en nuestro día a día. Les estoy dando notitas para ver si tenemos fe. ¿Sale? La fe no puede quedarse en aspectos intelectuales. La obediencia supone la escucha. Es escuchar sumisamente para comprender y asumir lo que se nos dice para obtener la fe. Lo primero es escuchar. ¿Escuchar a quién? Pues a Jesucristo. Así nos lo mandó el Padre. Cuando en la transfiguración dice, este es mi Hijo amado, escúchenle. Escuchar también a, a los predicadores del Evangelio. Pues la fe proviene de lo que se oye y lo que se oye es el mensaje de Jesucristo. La escucha es auténtica cuando produce la fe y la fe auténtica se demuestra la obediencia. La obediencia de la fe no es otra cosa que creer en Cristo y adherirse a Él y aceptar sin condiciones su evangelio. Adquirir el compromiso de cumplir su mensaje de llevar una vida nueva. Acuérdate, si tú cansado estás de tu vida actual, tú debes de estrenar una nueva vida en Jesús. Esa es la obediencia, que Jesús vino para que tengamos nueva vida, una vida en abundancia. Pero ¿cómo lo podemos hacer tú y yo hoy? Pues nomás escuchar, estar atentos. Y ustedes y yo ya sabemos que a Jesús se le escucha en nuestra vida, a Jesús se le escucha en su bendita palabra, a Jesús se le escucha cuando hacemos caridad, sobre todo, a Jesús se le escucha cuando nosotros vamos a los sacramentos, a Jesús se le escucha cuando estamos dos o más reunidos en su bendito nombre. También otra cosa que para ver si tenemos fe es la confianza, ¿sale? Un abandono en los brazos de Dios, así como María le dijo, he aquí la esclava, como Abraham, que le dijo, Dios, sal de tu tierra, así como también Pedro, Santiago y Juan y Andrés, cuando en Marcos 1:16 al 20 les dice, síganme, y ellos dejándolo todo lo siguieron. Esa es una entrega total. Es un fiarse en Jesús de manera absoluta. Es dejar en sus manos nuestra existencia humana y religiosa, en encomendarle confiadamente el destino de nuestra vida. El salmista, el Salmo 37, versículo 5 dice, confía tu vida al Señor y fíate de Él, que Él sabrá lo que hace. ¿Sale? A veces uno no entiende, sobre todo los que estamos enfermos. No entendemos por qué, hijos, nos pasa lo que nos pasa. Y uno voltea para todos lados y dice, oye, yo no soy tan malo como para que tenga todas esas enfermedades. ¿De qué se trata? Pero el Señor, que es rico y bondadoso en misericordia, te dice, tú tranquilo. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y luego volteas y que fulanito se fue a Roma, que menganito se fue a dar un viaje por allá por Tierra Santa, que se llevó a su familia a Cancún, a la playa. Y tú dices, ¿y por qué yo no?
porque nosotros hemos confiado nuestra vida al Señor y de Él sabe lo que hace para nuestra salvación. Y también Jesucristo nos decía que nos fiáramos de la providencia que da de comer a las aves del cielo y viste con tanta hermosura a los lirios del campo y hace mucho más por los hombres que son su propia imagen. Nos dice esto en Mateo 6:28 al 34. De nadie mejor que de Dios podemos fiarnos. Eso lo vivió así San Pablo. Sé de quién me fío, dice San Pablo en 2 de Timoteo 1:12. Y así San Juan, nosotros hemos creído en el amor. Nos dice Primera de Juan 4:16. Nos hemos fiado del amor que es Dios. Mas para esto hay que tener un corazón humilde y una clara conciencia de la propia nada. El hombre tiene que relacionarse con Dios desde la confianza filial, sabedor que habla con su Padre. ¿Sale? Acuérdate, el Padre nos habla todos los días quiere lo mejor para nosotros. Ya llevamos buenas tardes a todas, a Marisol, a Adriana, señora Celia, Aida, Ofelia, Cristi, Irma. Tenemos que ah, tener estas características de nuestra fe. Obediencia, obediencia total, confianza, porque Dios sabe más. Y todavía falta otra cosita, fidelidad. Dios es el que es, nos dice en el Éxodo 3:14. Fiel a la palabra dada que siempre cumple, nos dice Primera Tesalonicenses 5:24. Dios es de fiarse, nos dice Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dios es el que nunca falla, el que a pesar de la debilidad del hombre sigue siendo el mismo, amándole, perdonándole y protegiéndole. También el salmista en el Salmo 117 dice, su fidelidad es eterna. Diga la casa de Israel, la fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad de Dios perdura por todas las edades, dice el Salmo 119, versículo 90. Como correspondencia a esta fidelidad divina, el hombre y la mujer deben de guardar lo más importante de la ley, la justicia. Acuérdense, la justicia de darle a cada quien lo que necesita de nosotros. Esa es la justicia. Eso es ser fiel a Dios. Hoy, ¿qué puedo hacer por ustedes? Hoy, ¿qué puedo hacer por los demás? Esa es la justicia. Y si te enseñan otra cosa en otro lado, pues sabe a qué iglesia irás. Pero lo primero es esa justicia, la misericordia. ¿Cuál misericordia? Pues con la que te trata Dios todos los días. Dios siempre es misericordioso y bondadoso en nuestra vida, no se les olvide. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Y Dios nos da aunque no nos lo merezcamos, acuérdense, Dios nos da aunque nosotros no nos lo merezcamos. Y Dios siempre va a ser fiel a su proyecto de vida hasta la muerte. Dios nos dará la corona de la vida si nosotros nos mantenemos en este amor a Dios. Entonces, esas tres cosas son muy necesarias si tú y yo los tenemos claros en nuestra vida. ¿Sale? Acuérdate, la fidelidad a Dios, la confianza en Dios y la fidelidad a Dios. Y esto, para que no quede así en el aire, se los voy a compartir en el WhatsApp, ¿sale? Para que ustedes ahí lo tengan ya ah, como una nota, por si no alcanzaron a tomar la nota, pues ya tienen ahí todas las notas de cómo vivir esta fidelidad a Dios en nuestra vida. Algo muy hermoso también en nuestra vida ordinaria es ir conociendo a Dios, irnos fiando más de Él. El otro día decía el padre Ripoldi, a Roberto Ripoldi o Ripoldi, no lo sé pronunciar, perdón, pero él decía, la fe no crece en personas que siempre están así en un estado de todo bien. Por ejemplo, hola hijo, hola, 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 Dante.
Ah, llegó Dante. Ey, llegó Dante y decía el padre, decía el padre Roberto que mucha gente se casa y tiene una vida estable, tiene sus hijos estables, nunca tiene problemas, nunca hay momentos así de grandes elevaciones o hasta abajo. Y él decía que esas personas tienen una fe muy chiquitita, pero las personas que viven en la zozobra como su servidor, en la zozobra como muchas personas que todos los días tienen que luchar y luchar, es como se va acrecentando la fe. La fe en el Señor Jesús es muy importante en nuestra vida. Entonces, vean, ahora yo entiendo por qué muchas personas que siempre les va bien no tienen una fe sólida y a la primera se quebran. A muchas personas viven bien a gusto y tienen su mamá que tiene 98 años y una persona me decía, es que yo no veo que mi mamá se muera, me voy a morir el día que se muera mi mamá. Y yo dije, wow, ¿lo estás viendo sin fe? Imagínense su mamá ya toda lastimada, que no se puede ni mover ni nada, y todavía la quiere tener en este mundo. ¿O será que yo no quiero a mi mamá? ¿Quién sabe, verdad? Pero sí quiero a mi mamá. Y la fe es querer lo mejor para la otra persona. O personas que tienen 50 años, 60 años de vida y les dio una enfermedad y ya dicen, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Porque toda su vida fue así, estable, 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 estable. La fe crece en la adversidad, decía el padre Roberto. Con eso termino. ¿Sale? La fe debe de crecer en nuestra vida y todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos dé una fe más grande, más grande y más grande. Ayer nos quedamos hasta el versículo 8 de la carta a los Hebreos, capítulo 7. Veíamos que por la fe Noé, advertido por Dios sobre las cosas que aún no se veían, con religioso sentido empezó a construir un arca para salvar a su familia y por medio de esa fe condenó al mundo y vino a ser el heredero de la justicia según su fe. A Noé sí le creyó a Dios. ¿Cuántas personas en nuestro mundo mueren sin creerle a Dios y se la pasan pensando que ellos son los únicos, que para qué ayudar a los demás, que por qué tengo que compartir lo mío con la gente pobre, que por qué tengo que hacer esto o aquello, porque no tenemos fe? La fe, la caridad y la esperanza nacen de ese encuentro con Dios. Y cuando el hombre y la mujer se dan cuenta que Dios es maravilloso en su vida, crece y crece y crece la fe. La peregrinación de Abraham. ¿Alguna de ustedes puede compartir Hebreos 11 del 8 al 10, por favor? Hasta ahí fue donde nos quedamos ayer en nuestra lectura de la carta a los Hebreos capítulo 11. ¿Quién tiene su Biblia, por favor, que nos ayude con Hebreos 11 del 8 al 10? La que guste, Marisol, Ofelia, Adriana, señora Celia, señora Aida, Cristi. Yo, maestro. Adelante, Ofelia Macías, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la fe de Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que recibiera en herencia y partió sin saber a dónde iba. La fe hizo que se quedara en la tierra prometida, que todavía no era suya. Allí vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa, pues esperaba la ciudad que de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, Ofelia. Fíjense.
La historia de Abraham ofrece material abundante para sensibilizarnos lo que significa la fe y hacia dónde se orienta la fe. La misma salida del patriarca de su país natal y la trabajosa peregrinación sin meta conocida nos muestra a los cristianos que debemos seguir ciegamente la llamada de Dios, incluso en la tierra de las promesas, es decir, para los cristianos, en el ámbito de la iglesia, estamos como de paso sin poder instalarnos de forma duradera. La tienda que a cada momento se puede levantar es símbolo de una peregrinación que no conoce meta en la tierra. Y por eso cuando muchos de nosotros nos instalamos y decimos, no, pues yo ya conozco a Dios, aquí me quedo, ya para qué me comprometo más. O a veces, a veces en nuestras relaciones interpersonales también, no, pues para qué ya le busco más ahí, y con eso está bien. Siempre tenemos que estar en salida, siempre, siempre, siempre. Todos los días ser diferentes, todos los días a tratar de preguntarle al Señor, ¿qué necesitas de mí? A lo mejor el Señor no nos va a decir a nosotros, deja tu tierra y tu parentela y te daré una tierra donde mana la leche y la miel. Pero también nos lo dice a nosotros. Porque si tú y yo nos vamos instalando y dices, ya tengo una casa, ahora quiero dos casas. Ya tengo dos casas, ahora quiero tres casas. Ya tengo tres casas, ahora quiero cuatro casas. Ya tengo un carro, ahora quiero dos carros, ahora quiero tres carros. Eso es instalarnos. Y cuando nos vamos instalando, pues ya nos da miedo irnos de aquí, pues, ¿y qué vamos a hacer allá? Si nunca trabajamos para el allá. Abraham ahí nos muestra eso de siempre estar en salida, siempre, siempre, siempre en nuestra vida. Y otra cosa también muy importante, acuérdense, aquí vemos una oportunidad y es la concepción de la fe de la carta a los hebreos. En este punto que la Iglesia del Concilio Vaticano segundo se dispone a renunciar a las pretensiones constantinianas. La idea de ser una casa llena de gloria sólidamente establecida para toda la eternidad, para volver a ser una modesta tienda de Dios entre los hombres. Una tienda que constantemente se ha de plantar de nuevo y en diferentes lugares, precisamente ahí a donde llama Dios. En cambio, todavía cabe preguntarse si la meta de la peregrinación de fe podemos todavía definirla de la misma forma en lo que es en la carta a los hebreos. Pidámosle a Dios que todos los días estemos en salida, que todos los días estemos preparados para la llamada de Dios. A Ofelia, ¿puedes seguir ahora 11 y 12, por favor, ahí mismo en la Biblia? Por favor, Ofe. Sí, maestro. Gracias. Por la fe pudo tener un hijo a pesar de una avanzada edad y de que Sara era también estéril, pues tuvo confianza en el que se le prometía, en lo que se le prometía. Por eso, de este hombre únicamente, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e innumerables como los granos de arena de las orillas del mar. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Por ejemplo, Ofe, imagínate que un doctor nos dijera a todos, te vas a morir mañana porque tienes una enfermedad muy grave. Y como no conocemos a Dios, le creemos al doctor y pues nos morimos, así de fácil, ¿sale? A mí seguido me hablan muchas personas muy enfermas. Profe, es que me dijeron que ya no voy a poder caminar. Ah, tú tranquila, ahorita las operaciones están muy modernas, no pasa nada. Y esta alumna ya hoy me dijo, profe, ya se me desinflamó la pierna, ya hoy la pude mover. Le dije, nomás no le hagas caso a los doctores cuando te digan que te vas a morir, que te va a pasar esto. No les creas su diagnóstico. Lo único que tiene el diagnóstico es Dios. Ellos estudiaron, pero no son Dios. ¿Sale? Y entonces pasan las cosas que parecen imposibles. Cuando nosotros no ponemos la confianza en los hombres, como decía el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre.
Si su servidor le hubiera hecho caso a los doctores hace 20 años, en el 2004, cuando me detectaron mi enfermedad del cerebro, que me dijo el doctor, pues te estás desconectando, 3 meses y pues te vas a morir. Y no le hice caso porque ya conocí a Jesús. Y fue lo contrario en mi vida. En lugar de quedarme sin moverme, empecé ya con más fuerza, con más firmeza, claro, siguiendo las instrucciones de los médicos, que vea terapia, que tómate este medicamento, que aquello, que aquello, que aquello. Pero por mi mente nunca cupo la idea de que el doctor tenía la última palabra, porque él es un hombre, no es Dios. Y es lo que yo les digo a mis alumnos y a mis alumnas, pues son pronósticos. Pero los pronósticos, le digo, tú ve. A veces la gente que ve los programas de los pronósticos del tiempo dice que va a llover y traen su paraguas y nomás está haciendo un calorón y nomás no llueve. Pero bueno, ya te sirvió el paraguas para taparte el sol, porque son pronósticos. Y Jesús tiene la palabra directa que dice, hágase, que se cure, que se alivie. Y Sara, pues ella pensaba, dijo, pues, ¿cómo voy a ser mamá? Si ya estoy bien viejita y Abraham también. Y miren, ¿confió en quién? En Dios. A la mejor el doctor ese que atiende a las mujeres, que se me olvidó cómo se llama, el ginecólogo, gracias hija, el ginecólogo le dijo a Sara, no, ¿cómo vas a ser mamá? Tú ya pasaste todo, ¿cómo vas a ser mamá? Pero ella no se confió en eso, se confió en la palabra de Dios. Y miren, ¿se fijan cuál es la diferencia entre la fe en Dios y la fe en los hombres? En los hombres no hay que tenerles fe, hay que tenerles confianza. Ok, yo cuando llego a un consultorio y volteo y veo así 40 reconocimientos que fue al curso fulanito, al curso menganito, y dices, wow. Y luego ya pienso, este es como yo, le gusta estudiar. Nomás que a mí no me gusta poner mis reconocimientos en la pared, yo los tengo debajo de mi cama, porque si no luego me voy a hacer arrogante, creído, vanidoso más de lo que ya soy. Entonces pongan su confianza solo en Dios. Esa es la fe. Es el ejemplo de Sara. Saraí, luego le cambió a Sara. Saraí es la que dominaba y Sara es la princesa, porque es hija del rey, que es Dios. Por eso Dios les cambia nombre a Abraham. Abraham se lo cambia por Abraham y a Saraí se lo cambia por Sara. Abraham, padre de un innumerable pueblo, y Sara, la princesa. Bueno, vamos a continuar. Acuérdense, vamos a continuar. Tú, Ofe, ¿nos sigues ayudando, Ofe? ¿Puedes? Sí, maestro. Del 13 al 15, Ofe, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Todos murieron como creyentes. No habían conseguido lo prometido, pero no lo habían visto y reconocido desde lejos, confesándose extraños y peregrinos en la tierra. Los que se, los que así hablaban hacen ver claramente que van en busca de una patria, pues si hubiera añorado la tierra de la que habían salido, tenido, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no, aspiraban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, ni de llamarse su Dios, pues él les preparó la ciudad. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos. Gracias, Ofe. Algo muy importante, acuérdense, murieron dentro de la fe. ¿Qué es morir dentro de la fe? Confiar en Dios. Si Dios nos prometió que iba a hacernos una casita,
Así lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos 1 al 2. Voy a la casa de mi padre, José Guillermo, y en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y te voy a preparar un lugar para que donde yo esté, tú estés conmigo, Guillermo. Yo no ocupo ver la casa. Yo sé que va a ser una casa de acuerdo como me gusta vivir a mí. Es una promesa y él siempre es fiel. Y por eso vemos muchos hombres como Papa Francisco que agarran una forma de vivir que es la vida de Cristo y la viven todos los días. Y ahí tenemos al Papa Francisco que seguramente los doctores le decían, no salgas, te vas a morir, ¿cómo crees? No hagas esto, no hagas aquello. Y cuando la gente sabe que está en las manos de Dios, dices, no, pues me toca hacer esto y lo hizo. Y salió y dio la bendición y luego se fue y se paseó en el carrito ahí el domingo de resurrección. Pero se murió porque ya era su hora, no porque haya salido, porque él lo hacía en la confianza en Dios. Y acuérdense que algo muy importante en la fe es saber que nos vamos a morir un día. Lo malo es que no nos gusta saber qué día nos vamos a morir porque nos da miedo. Me quedan menos días para hacer el bien. Cuando alguien le dice al Señor, yo quiero morirme tal día, tú ya sabes lo que tienes que hacer, pum, 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 pum. Y si te mueres ese día, bueno, y si no, también, porque te la pasaste buscando a Dios, no buscando el mundo. Nunca se les olvide que algo que se contrapone a la fe es el mundo, el demonio y la carne. Esos son nuestros enemigos naturales siempre y por siempre y para siempre. Entonces vean, o sea, vean ya la meta. Ustedes digan, ok, yo voy a hacer caridad porque el Señor cuando llegue al cielo me va a decir, adelante, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y compartiste con fulanito, porque tuve sed y compartiste con menganito, porque estaba enfermo y ayudé a sutanito, porque fui forastero y apoyaste a, ¿sale? Y ya vete tú con el premio en la mano. Y entonces cada día vas a querer hacer más caridad y más caridad y más caridad. Y tu vida y mi vida van a ser diferentes, porque ya vimos la meta, ya tenemos aquí clara la meta. ¿Dónde quieres vivir por toda la eternidad? Ahorita donde vivas está bien, ¿sale? Ofelia Sunum, Ofelia Macías, Irma Marisol, Cristi, a señora Celia, Adriana Hernández. Pero ¿dónde quieres vivir para siempre? Donde ya no te tengas que cambiar. Ya velo aquí. ¿Y cómo vas a llegar ahí? Vas a llegar conociendo a Jesús a través de su palabra. Vas a llegar recibiendo los sacramentos. Vas a llegar, pero sobre todo vas a llegar lo que te va a impulsar, la gasolina que te va a dar esto es la caridad, ¿sale? Solamente la caridad. La caridad es algo muy importante en nuestra vida. Ya llegó mi ayudante Dante, pero tengamos fija la meta. Si no tenemos esto, entonces no tenemos fe. Y no va a crecer nuestra fe y no vamos a poder hacer milagros. La gente que tiene fe puede hacer milagros por los demás. ¿Sale? Y acuérdense que es hacer un milagro es hacerle la vida más fácil al otro, eso es un milagro. El otro día que fui con mi amigo Rodo, cuando llegué, ¿qué creen? Ya había arreglado yo la computadora. No sé qué le piqué y ¡zas! Pero me dijo, vente y fui. Y me dice, pues oye, pues ya la arreglaste, ¿qué le hiciste? Le digo, pues sabe, yo le piqué ahí unas cosas que me decía, le piqué y dice, no, pues ya está. Pero de todos modos puso un control a que yo nomás le mando una fotografía y él luego inmediatamente me va a ayudar para cuando se llene mi computadora otra vez.
Y me dijo, pues ni que fueras Bill Gates para tener tanta información en tu computadora. Digo, pues sí, siempre se me llena. Dije, con razón, el Señor me da tantas cosas tan bonitas en la fe, porque quiere que siga aprendiendo. Entonces, no confiemos en los hombres, confiemos en Dios y veamos nuestra meta. ¿Dónde te quieres ver en la eternidad? Así como estos hombres que nos acaba de leer Ofelia Macías, que murieron dentro de la fe. Y vamos a ir ahora al versículo 17 y el versículo del 17 al 19. Ofe, por favor, ¿nos ayudas, Ofe Macías? Sí, ma. Gracias. Ahora, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la fe de Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso ponerlo a prueba. Estaba ofreciendo al hijo único que debía heredar la promesa. Y Dios le había dicho, por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre. Abraham pensó seguramente, Dios es capaz de renunciar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tenía un sentido simbólico para nosotros. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Gracias. Imagínate sacrificar a tu hijo y acuérdense, la narración es Génesis capítulo 22 y les dice, vamos a ofrecer un sacrificio. Y José, apá. Y va la caravana, van cuidando a Abraham, a Isaac, los sirvientes. Y luego ya cuando llegan al monte donde iban a ir a hacer el sacrificio, a Abraham le pone la leña a su hijo. Y luego ya el hijo dice, aquí traigo, hola Jesse, aquí traigo a mi el pedernal, el cuchillo, pero ¿dónde está la ofrenda? No te preocupes, Dios proveerá. Y Isaac también se deja confiar en su papá, que dice, acuéstate ahí, hijo, pero ahí en la mesa del sacrificio, tú acuéstate. Y se acuesta. Y ya cuando lo iba a ejecutar, ya ven que dice la palabra de Dios, que el ángel le dijo, tranquilo, ya vi que sí me obedeces. Ah, ahorita recordando esto, yo me acuerdo cuando mi hijo Guillermo Israel tuvo una enfermedad de chiquito, se llama púrpura ajenos. Y pues duramos muchos meses, como un mes en el hospital, en el ISSSTE. Yo lo cuidaba en el día y mi esposa lo cuidaba de noche. Nada más teníamos a Willy. Y yo buscaba la forma de que él estuviera a gusto. A él le gustaba Sixto, se llamaba el programa, un programa, y tuve que ir y conseguir una televisión y dejarla pasar para que él estuviera tranquilo. Y un día una señora que su hijo se había dado un balazo chiquillo, 12 13 años, nos dijo, vayan con la Virgen de Zapopan y la Virgen va a interceder por ustedes para que su hijo se cure. Y pues mi esposa y yo sí íbamos a misa, comulgábamos y todo. Y que vamos. Y al otro día se curó mi hijo. Empezó a mejorar, mejorar. Y miren, decían que él no iba a ni jugar ni nada. Y hasta cinta negra es. Pero es porque no nos confiamos en los doctores. Nos confiamos en Dios. Y Abraham se confía en Dios. Y la palabra de Dios tú también aplícatela ahorita. A veces nosotros volteamos y vemos cosas difíciles que les pasan a nuestros hijos y decimos, no, Señor, que no les pase eso. Es para su bien. ¿Por qué? Porque dice San Pablo en Romanos 8:28 que todo es para el bien de los que amamos a Dios. Vamos a ir ahora, por favor, del 20 al 22. Tú, Ofe Macías, ¿nos ayudas, por favor? Sí, más. Abra, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la fe, también Isaac dio a Jacob y a Esaú las bendiciones que decidían el porvenir. Por la fe, Jacob, moribundo,
dio bendiciones diferentes a los hijos de José y se inclinó apoyándose en su bastón. Por la fe, José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes referentes a sus propios restos. Palabra de Te Dios. alabamos, Te Señor. alabamos. ¿Se acuerdan? José es el que venden de esclavo y luego ya se lleva a toda la familia ahí a Egipto y su papá bendice a sus hijos y les toca a ellos una parte de la tierra. Y José, que era un hombre de fe, que creía mucho en Dios, les dijo, ya que ustedes se vayan de esta tierra, se llevan mis huesitos y los ponen allá donde fueron a enterrar a su papá y a su mamá. Creo que se llamaba la cueva de Macpelá, algo así se llama en la Biblia, donde enterraron a Sara, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Era como una tumba familiar. Y le dice, ahí se llevan mis huesitos, por favor. Vean la seguridad. Y para eso pasaron 400 años. Porque la palabra de Dios dice que después de José se quedaron 400 años ahí en Egipto. Y cuando Moisés, ya van de salida y se acuerdan, los huesitos de José, tráiganselos. Hay que llevárnoslos y hay que dejarlos allá en la cueva de Macpelá o Mactelá. Fíjense qué seguridad, ¿verdad? Pero ¿por qué tienen esa seguridad estos héroes de la fe? Porque confiaron en Dios, porque se dejaron amar por Él y porque ellos respondieron diciéndole como María Santísima, he aquí la esclava, como Jesús de Nazaret, ahora que lo acabamos de pasar en la Semana Santa, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y en esa medida nuestra fe va a ir creciendo. Uno, una lectura más nos ayuda, Sofe, por favor, del Sí, maestro. 23 al 27, por favor. Al Oh, 28, Señor no te creas, mío, al 28, perdón. oh, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por la fe, los padres del recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, pues vieron en el niño era muy hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado hijo de una hija del faraón y quiso compartir no el goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuiría a cada uno y consideró que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas de Egipto. Por la fe abandonó Egipto sin temor a la ira del rey, porque se fijaba en otra que es invisible. Por la fe celebró la Pascua y rociaron con sangre las puertas para, para el exterminador no diera muerte a los hijos primogénitos. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos. Señor. Se fijan por la fe. ¿Qué haces tú por la fe? Yo por la fe vivo mi enfermedad todos los días, todo por tu amor, Señor Jesús. Yo por la fe comparto mi alimento con los demás. Yo por la fe en Dios trato de tratar bien a todas las personas. Por la fe en Dios trato de ser honesto. Por la fe en Dios trato de ser servicial. Por la fe en Dios trato de amar a mis hijos con todo mi corazón. Por la fe en Dios trato de enseñarles a mis nietos el camino de la vida. Por la fe en Dios trato de comprender a mis padres ancianos que no, a veces no los comprendo por su forma de pensar, pero digo, son mis papás y ahí está. Por la fe también trato de guiar a mis hermanos al camino de Dios, aunque ellos no tienen ni idea cuál es el camino de Dios, pero pues ahí por la fe decimos, un día van a cambiar. Por la fe, cuando me encuentro alguno de mis primos, de mis tíos, les indico cuál es el camino para llegar al cielo. Por la fe tengo un tío que me dijo, enséñame a llegar al cielo, hijo. Y me dijo, cuando ocupes algo me dices, ok. Y el otro día que necesitaba un medicamento y le dije, tío,
ya sé cómo se va a ganar el cielo. Yo a mi conveniencia, es claro, ¿verdad? Y dice, dime, hijo. Ah, pues ocupo esto. ¿Cuánto cuesta, hijo? 400 pesos. No te preocupes, hijo, ahorita te mando una transferencia. Y me dijo, oye, me siento bien a gusto y te di bien poquito. ¿A poco sí se gana el cielo? Le digo, sí. Empieza a compartir con los demás y va a ver que su vida va a ser diferente, tío. Dice, pues tengo el modo de compartir, hijo. Así me voy a ganar el cielo. Le digo, sí, pero vaya a misa, confiésese, comulgue y rece el rosario. Mi tío ya es un señor grande de la edad de mi mamá. Pero se fija, por la fe, hace lo que haces. Por la fe doy estas clases en Dios nuestro Señor. ¿Ustedes qué hacen por la fe? La señora Celia, Adriana, Marisol, señora Aida, Ofelia, Ofelia Sunun, Irma. ¿Qué hacemos por la fe? La fe es confiar en ese Dios que puede más que nosotros. La fe es confiar en que Dios es don chingón. Y cuando nosotros confiamos en este don, en este Dios que lo tiene, lo sabe y lo puede todo, nuestra vida es diferente. Así que ya saben, por la fe, vivamos cada día más unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y vivamos su pasión, su muerte y su resurrección en esta vida para llegar a la otra y que nos abran la puerta porque le vamos a gritar, ábranme la puerta que me ando cayendo porque ya llegué al cielo, ya llegué al cielo. Dios los bendiga, buenas tardes, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta Buenas tardes, profe. Buenas tardes.